Hola a todos, buenos días. Hoy vamos a ponerles un poco acerca del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, CRIC. Esperamos nos entiendan un poco de esto y los integrantes de este grupo son Hailey Parada, Juan Diego, María y la que les habla, Camila Parada. Entonces, damos inicio a esta exposición. Buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre el origen del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Listo. Bueno, el origen del CRIC. El 24 de febrero en 1971 en Toribio, 7 cabildos, cabildos quiere decir que es como la representación política de los indígenas, crean un consejo regional indígena del Cauca, nombrado como el primer comité ejecutivo, pero este no pudo funcionar debido a la represión de terratenientes en esa época y la poca organización que hubo. Pero en septiembre de ese mismo año también se realizó en Tacuello el segundo congreso del CRIC, en donde se definieron puntos de programas políticos cuyas exigencias constituyeron movimientos que remontaron enseñanzas a los líderes, ya que los indígenas eran fuertemente explotados. Entonces se crean nuevas leyes junto con Gaitana, Juan Tamayo y Manuel Quitilame, que trabajaron con esas comunidades indígenas, fortaleciendo las luchas bajo las exigencias que lograron aplicar en la ley, en la Constitución de 1890. Dan puntos a una nueva lucha del Consejo Regional Indígena Cauca CRIC, expuesta desde ese año en su creación. Bueno, para dar también otro poquito de contexto histórico, esta fue como la idea en la que fue creada, como nació, pero es importante también recalcar el papel de los indígenas en la explotación para la generación de las riquezas. Resulta que los indígenas participaron en diferentes modalidades de explotación, que era ya sea a partir de la minería o la tierra, porque ellos trabajaban la tierra, entonces de esa manera eran explotados para generar riquezas a las fuertes élites. Ellos ellos eran percibidos como rechazados, como inferiores, como personas dotadas de muy poca inteligencia. Entonces ellos luchan para cambiar esa percepción que la tierra les da, contraponiéndose a estas características que la gente le da o que la demás sociedad les asignaba. Entonces ellos trabajaron para cambiar esto. Ahí fue cuando se crea el cabildo, que como bien lo dije, era la representación política que ellos tenían. Entonces, la explotación que se veía en ese tiempo también era mayormente vista gracias a la religión católica, perdón, que ayudó a difundir la idea de que ellos eran personas inferiores, de que no los deshumanizaban. Entonces, se fundamentan a través de que como tenían de pronto algunas costumbres diferentes, algunos tipos de lenguajes diferentes, entonces por esta razón eran discriminados. Como bien sabemos, la iglesia era un poder bien como rechazaba todo lo diferente o todo lo que tuviera diferente pensamiento. Entonces, como ellos eran considerados como personas atrasadas, entonces así mismo eran tratados y eran tratados violentamente y fueron utilizados para la acumulación de las riquezas. Ese proceso de dominación influyó en las relaciones sociales para el descubrimiento de la élite blanca y, o sea, influyó mucho para el desarrollo de las grandes élites y la blanca europea. También, eh, ¿qué más puedo decir? Eh, fue un escenario de explotación socioeconómico, de explotación de la economía. La dinámica de la producción de la encomienda también se enfrentó en el siglo XVI en lo que les dije, en la acumulación de tierras para ensanchar dominios de resguardo a la mano de obra indígena y para construir un monopolio de la economía. Ese era su afán de salir de esta dominación. Por eso se crearon estas leyes para ellos poder tener dominio propio y quitar esa conquista, esa colonia que les estaba siendo impuesta.
El impacto social, cultural y político del Consejo Regional Indígena del Cauca. Siguiente diapositiva, por favor. La consolidación del CRIC. El CRIC queremos evidenciar el proceso mediante el cual la política fue un fundamento principal para las luchas sociales e indígenas. También queremos evidenciar el contexto histórico en el que esto sucedió, en el cual estuvo marcado por un crecimiento en la violencia, el fortalecimiento de algunos grupos guerrilleros, también la entrada y la aparición de nuevos grupos de narcotráfico y nuevos grupos de paramilitares. Pero para explicar esto como más calmadamente lo podemos dividir en dos partes. En la primera parte podemos hablar cómo el CRIC se concentró en mantener vivos los acuerdos de paz que se habían realizado en la década anterior. Quiso mantener vivo eso y también se motivó a la creación del MAQL, Movimientos Armados Quintinglame, como respuesta a la violencia que en ese entonces estaba viviendo. Como segundo punto o segunda parte también podemos ver cómo podemos ver un despliegue cívico de algunos diferentes resguardos indígenas que llevaron a algunos procesos de paz donde tuvieron como conclusión la desmovilización de algunos grupos guerrilleros, en su mayor parte grupos guerrilleros de aquí de Colombia. En esto podemos incluir también la desmovilización del M-19. También se puede resaltar que las FARC ni el ELN quisieron entrar en negociaciones con el CRIC. En este segundo punto también cabe resaltar la actuación del CRIC con un despliegue de proyectos educativos y productivos para así hacer la inserción del indígena como un nuevo ciudadano, que aparezca como un nuevo ciudadano en la Constitución de 1991. Siguiente, por favor. El militarismo estatal y preestatal por la vía armada y la educación como de eje de fortalecimiento organizativo. En el periodo establecido por el gobierno de Julio César Turbay Ayala se caracterizó por el despliegue por un amplio despliegue militarizado y estatal que afectó fuertemente a los grupos de la lucha social e indígena. De ahí también fue gran objetivo por el que surgió el nacimiento del MAQL como organización armada para así apoyar y actuar de forma paralela al CRIC. También uno de sus principales objetivos fue tener como defensa y respaldo a las luchas indígenas. De otro lado, también amplió la ofensiva armada por parte de todos los grupos sociales. Siguiente. Lo étnico sobre la condición de la clase. Las luchas sociales de carácter agrario a lo largo de los años 70, por allá por el siglo XX, evidenciaron una fuerte división entre dos grupos, el ANUC, que es Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y el CRIC, que llevaron a pensar en diferentes pensamientos que nos daban la etnia y las clases sociales que en ese momento se presentaba. También en una pelea de una actividad política por la reivindicación de tierras y por la lucha entre territorios, el CRIC logró a través de una concepción étnica tomar como objetivo esa lucha entre esas dos organizaciones. Se logró orientar esta lucha en el principal objetivo de esto fue el fortalecimiento interno. La principal herramienta para lograr este mismo fortalecimiento interno fue la educación política, que fue factor necesario para profundizar sobre las discusiones entre estas dos organizaciones. Después de que llegaran a un acuerdo, se reafirmaron las dos agencias y se tomó como principal prioridad la lucha social entre ese territorio. Siguiente, por favor. La interculturalidad. Por el cambio social, los indígenas han fundamentado su proceso de resistencia a la base de la interculturalidad y el reconocimiento de otras lógicas. Es posible también que nosotros los interrelacionemos, pero hay que tener muy presente todas las características culturales que esto conlleva.
resulta a veces muy llamativo para nosotros si tenemos en cuenta la apertura que es posible en la apropiación de esos mismos medios que utilizan los indígenas. El CRIC quiso reafirmar todas las características culturales que tenían todas las organizaciones y grupos indígenas, quiso dar como prioridad toda la trascendencia que tienen estos grupos. Uno de los principales objetivos del CRID ha sido poder orientar la interculturalidad y la autonomía en beneficio para que así lograr una consolidación sin encerrarse en ningún estereotipo implantado de pronto por el mismo capitalismo que en ese entonces se vivía. Siguiente. La trayectoria. Bueno, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, es una asociación de autoridades indígenas que permanece al 99%, al 99 no, qué pena, al 90% de los cabildos que actualmente hay en las comunidades indígenas. En el departamento del Cauca fue fundado en Toribío el 24 de febrero de 1971 como una representación más bien de 7 cabildos. En la actualidad también contribuyó a 15 cabildos y 11 asociaciones de cabildos en diferentes lugares, agrupando 9 zonas, y el CRIC también fue cofundador del ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia. Siguiente. Bueno, después de esto le damos paso a los consejos regionales indígenas del Cauca, pero ya en aportes sociales. En aportes sociales podemos ver que se ha hecho la implementación de los proyectos productivos para el fortalecimiento de la organización CRIC. Eso se llevó a cabo en el Congreso 4, que se dio en 1975, y se profundizó en el Congreso 5 y Congreso 6, que se dieron en 1978 y en 1981. Bueno, con la instauración de un nuevo proyecto y en el avance de cada proyecto se iba dando una lucha indígena asociada a la preservación de la tierra, de sus costumbres, protección de la madre tierra, administración de los recursos naturales, y todo eso se profundizó mucho más en el Congreso 7 y 8, que se realizó en 1988, y de ahí la orientación hacia el fortalecer en lo económico y sobre todo pues lo político a través del Congreso 9, que se dio en 1993. En cada congreso se llevaba la idea de que se fortaleciera pues obviamente todo lo que se había implementado en el primer congreso, con muchas más peticiones que cada grupo indígena requería. Ya en nuevos aportes tenemos que en el segundo congreso, en septiembre de 1971, se adoptó un programa con 7 puntos, que de ahí es que han venido surgiendo, cada congreso pues se le agregan más cosas, pero esos son los puntos de vital importancia pues para ellos. Bueno, entre estos 7 puntos tenemos recuperar las tierras de los resguardados, ya que a pesar de la importancia que se les ha dado a ellos, a su territorio, a todo esto, han perdido tierras, bien sea por la élite o por corrupción o por todo esto. Entonces, ese ha sido una de sus fuertes críticas, y es recuperar las tierras de los resguardados, ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos indígenas, que como bien dijo Heili al inicio, los cabildos indígenas vienen siendo como su mandato político, que pues bien sabemos de que ellos tienen sus reglas, sus leyes y todo ese tipo de cosas muy apartes a las de nosotros. Siguiente es no pagar terraje, que pues el terraje son sus tierras, que bien sabemos de que deberían ser propiedad de ellos y no ser adjudicadas por ninguna otra razón a alguien más, como se ha venido haciendo debajo de cuerda. La siguiente es no hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. Bueno, ellos tienen sus leyes autónomas y ellos pues las hacen valer. Muchos de nosotros no las conocemos, y esto es esta es la medida por la cual ellos pelean en cada que hay un conflicto donde ellos se ven en la mitad o hacen parte de ese conflicto, pues porque ellos tienen sus maneras de solucionar las cosas y pues nosotros tenemos otro tipo de ley.
Entonces, por eso ellos hacen que nosotros debemos conocer las leyes sobre ellos y sobre todo su justa aplicación, que pues es la manera de ellos ver, defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas, que si bien sabemos, ellos han sido muy específicos en resguardar sus costumbres, sus ideologías, sus leyes y sobre todo pues cuidar todo lo que para ellos es la madre tierra, que muchas veces a nosotros se nos ha olvidado. Formar profesores indígenas, pues para ellos es muy importante fortalecer sus costumbres, pero aún así hacer de que todo este aprendizaje sea mediante ellos mismos. Entonces, a pesar de estas 7, la CRIC agregó otros 3, los otros 3 congresos agregó otros tipos de leyes que son fortalecer las empresas económicas y comunitarias, defender los recursos naturales y ambientales de los terrenos indígenas, que para ellos, pues como les vengo hablando, es una de las cosas más importantes y de mucho valor para ellos. Y fortalecer la familia, pero no solamente la familia, sino la familia, sus costumbres, sus tradiciones, sin llegar a alterarlas simplemente por el hecho de llegar a convivir con nosotros o porque nosotros queramos imponerles algo. Entonces, por este lado tenemos los aportes. Bueno, avances y logros del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Bueno, dice que los logros que han obtenido por el CRIC dieron frutos a la creación de un medio de difusión y propaganda con el que fue la creación del periódico Unidad Indígena, y también impuso de las tiendas comunitarias en una estrecha relación por la educación política que impregnaba el valor de las características culturales en este proceso. Eso quiere decir que ellos han logrado mucho a través del tiempo, han logrado su propia educación, todo lo que venía diciendo mi compañera Camila, el que se les sean reconocidas las tierras. También vemos aquí que tuvieron un gran avance entre 1886 y 1930, dieron a importantes avances tecnológicos, económicos y administrativos en Santander y Cauca, también desde finales del siglo XIX. Vieron que la economía frente a los nuevos sistemas productivos, como bien sabemos, ellos son los que se encargan de producir la tierra, este es su trabajo y esto es lo que prácticamente mueve el país gracias a la labor de ellos. La colonización antioqueña se extendería sobre vastos territorios a través de la economía cafetera. Entonces, como bien sabemos, la economía cafetera es grande, entonces también es un gran aporte que nos ha dejado la inserción del mercado mundial, el ascenso a la riqueza socioeconómica y nuevos núcleos de desarrollo que se proyectan, fortaleciéndose así a la política y la apertura económica. Y ya. Bueno, después de conocer un poco de la CRIC, descubrimos de que ellos tienen su propia página web en la cual ellos pues fomentan el conocimiento de sus cosas públicamente, ya no solamente para ellos, sus avances y todo ese tipo de cosas, sino también para el mundo exterior cuando pues se quiera enterar. Entonces es un libre acceso pues para que nosotros estemos enterados de todo esto. Podemos ver que tiene pues sus imágenes representativas, tiene en la parte superior, tiene un inicio donde si vamos a él nos va a dar noticias nuevas sobre ruedas de prensa, boletín de derechos, todo lo que esté pasando nuevamente o sí, en ellos. Tenemos el siguiente punto donde dice pueblos. En pueblos ya nos va a botar información sobre ellos, sobre corregimientos y todo esto. En estructura y organizativa tenemos ya todo lo que es consejería, plataformas de lucha, origen de la CRIC, sistema de decisión, control. Cultura tenemos ya todo lo que es la información acerca del programa de salud y programa de educación, que son algo pues muy importante pues si nosotros llegamos a querer conocer eso en algún momento o ellos mismos. Formas económicas, logros de los programas, potencialidades del programa y proyección. Gobierno propio, tenemos toda la información acerca del programa familiar, defensa de la vida,
capacitaciones, programa de comunicación y justicia. Y tenemos la última barra, que es notificaciones. De ahí para abajo ya encontramos mucha información acerca de ellos, noticias nuevas, ruedas de prensa, comunicados especiales. Entonces, pues, nos pareció que era una parte muy, muy bonita para mostrarles. Esperamos la busquen y se enteren un poquito acerca de esto, ya que, pues, información lo que hay es bastante. Bueno, también queríamos resaltar que en uno de los aportes junto a todo lo que se ha dado es el rescate de los saberes de la medicina tradicional como elemento cultural para el afianzamiento de estrategias de identidad en el proceso organizativo, y el aporte médico de Jaime Urrego, quien ha sido parte de la organización desde finales de los 80. Esto es todo por hoy. Esperamos les haya quedado muy claro y esperamos, si tienen alguna duda, pues visiten la página web, que es cric/colombia.org/portal/. Muchas gracias. Con esto damos la final a esta exposición. Muchas gracias a todos. Gracias, muchachos. Hasta luego.